Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer este bonito soporte para mascarilla que está hecho a crochet y es bien fácil y rápido de hacer. Para comenzar, los materiales que necesitaremos será lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 7 gramos. También vamos a usar lo que sería un ganchillo o aguja para tejer de acero. En mi caso, uno de 2.75 milímetros, pero pueden usar 3 o hasta 4 milímetros. Una tijera, perlas como decoración y por último lo que serían botones. Para comenzar vamos a hacer un nudo. Lo apretamos y vamos a levantar 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Las vamos a unir en la primera con un punto deslizado para cerrar y formar lo que sería un círculo o aro. Así será como se verá. Ahora vamos a levantar 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas que van a contar como el primer punto alto. Hacemos lazada, nos metemos dentro del círculo, sacamos la hebra, la estiramos, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos un punto alto, contando las cadenas serían 2. Vamos a hacer un total de 5. Una vez más, sacamos, pasamos por 2, cerramos. Tenemos 3, 4 y 5 puntos altos. Retiramos el gancho, tomamos la cadena, la primera, en esta forma, y pasamos la argolla que dejamos donde habíamos terminado la hebra por dentro. Ahora la apretamos y la cerramos. Eso no va a contar. Ahora hacemos 2 cadenas de separación, 1 y 2, lazada, y repetimos 5 puntos altos. Nos metemos dentro del círculo, sacamos, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Retiramos el gancho, volvemos en la cadena del inicio, pasamos esta por dentro, la ajustamos, pasamos una vez para apretar y luego hacemos las 2 cadenas, 1 y 2. Así vamos a estar repitiendo hasta que tengamos un total de 8 de estos grupos. Una vez completamos los 8 puntos, deben ir estirando en esta forma para que les vayan quedando porque ocupan bastante espacio. Ya tenemos 8, ahora los vamos a unir en la cadena donde iniciamos el primero. Y hacemos un punto deslizado. Para cerrar lo que sería ya esa primera vuelta, lo apretamos y ya nos quedó lo que sería la flor del centro. Ahora nos vamos a deslizar a donde están las cadenas. Hacemos un punto deslizado, levantamos 3 cadenas, 1, 2, 3, lazada, y vamos a repetir el punto. Hacemos 5 puntos altos, contando las cadenas ya tenemos 2, 3, 4 y 5. Soltamos, tomamos la cadena del inicio, lo pasamos por dentro, es exactamente igual a lo que hicimos en la parte de abajo. Ajustamos y ahora hacemos 2 cadenas de separación, 1 y 2, lazada, apartamos el primer grupo y repetimos un segundo grupo en el mismo lugar. Al completar el segundo grupo, así se verá, pero esta vez ya no vamos a hacer cadena de separación, solamente cerramos el grupo y giramos. Nos va a quedar ahora por la parte de atrás. Hacemos un punto deslizado para centrarnos en donde están las cadenas de separación. Y volvemos a repetir, pero esta vez por la parte de atrás. Levantamos las cadenas del inicio y hacemos los 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5. Retiramos y esta vez vamos a cerrarlo hacia atrás porque nos deben quedar todos
derechos. Si lo cerráramos de la misma forma nos quedaría al revés, así que metemos el gancho de la otra forma, de la parte de atrás hacia adelante, lo pasamos así. Cerramos el punto y ahora sí vamos a hacer 2 cadenas de separación porque tenemos que hacer el segundo grupo. 2 cadenas, apartamos esto y comenzamos a repetir lo que sería el segundo grupo. Terminado el segundo grupo, así se verá por la parte de atrás, hacemos solamente lo que sería la cadena de cerrar porque vamos a volver a girar y nos volvemos a deslizar hacia el centro. Esta vez nos va a quedar por el lado derecho. Volvemos a levantar las 3 cadenas, pero ya vamos a estar haciendo solamente un solo grupo porque este va a ser el final. Sacamos y completamos los 5 puntos, 2, 3, 4 y 5. Retiramos lo que sería el gancho y ahora sí lo vamos a cerrar de la forma normal. Metemos así el gancho, pasamos la hebra y hacemos el nudo. Cortamos la lana, escondemos lo que nos sobre y ahora nos vamos a pasar al otro extremo. Dejamos 4 hacia un lado, 4 hacia el otro lado y justo en la argolla que está en el centro vamos a repetir lo que hicimos en este lado. Hacemos 2 grupos, luego 2 grupos y por último lo que sería 1. Una vez listo, así será como se verá. Este mide aproximadamente unos 17 centímetros de largo. Ahora vamos a tomar hilo y aguja. Yo voy a estar usando este color blanco, pero si ustedes tienen el mismo color azul es mucho mejor para que no se note. Vamos a hacer un nudo en un extremo y vamos a coser unos botones, uno en cada lado. Vamos a tomar el primero, lo colocamos en una punta y vamos a tomar la hebra. Vamos a empezar por aquí para que el nudo nos quede escondido en la parte de abajo y no se vea. Y vamos a comenzar a dar todas las puntadas que necesitemos hasta que nos quede el botón lo suficientemente firme. Vamos a dar aproximadamente unas 3 pasadas por cada agujero y cuando terminemos cortamos el hilo y cosemos el otro en el siguiente extremo. Una vez terminamos de coser los botones, así se verá por la parte de enfrente, así se verá por la parte de atrás. Aquí tengo de varios colores. Ya solo nos quedaría opcional colocarle una perla en el centro. Esto es para que se vea mucho más bonita. La pueden pegar con silicona caliente o también la pueden coser. Este soporte les va a beneficiar a las personas que usan la mascarilla por varias horas para trabajar, ya que duelen las orejas. Para quien la va a usar por poco tiempo, no le beneficia demasiado, aunque también nos sirve como decoración. Ya solo nos queda tomar la mascarilla. Vamos a colocar una de las cintas de un lado en un botón y luego el otro lado en el otro botón. Y ya esto nos va a quedar como soporte en la parte de atrás del cabello. Una vez terminada, así será como nos habrá quedado. Coméntenme qué les pareció la idea. Si les gustó, por favor, no olviden darle like. Si aún no están suscritos al canal, no olviden hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.